Ahí está con nosotros el señor Rodrigo Pacheco. Mi querido Paco, con mucho gusto de saludarte en esta mañana. Es una mañana, bueno, tarde más bien, ya tarde, ¿qué es? Media tarde. Pero bueno, el dato más importante del día de hoy sin duda tiene que ver con la economía mexicana que sorprendió positivamente. Ya lo intuía, digamos, viendo la colección de datos que va dando a conocer el INEGI de manera recurrente. Ayer particularmente estaba ya optimista porque pues la balanza comercial así lo mostraba y así quedó. Mira, la economía mexicana creció en el primer trimestre del año 3.8% en comparación anual. Lo que más crecieron fueron las actividades terciarias, 4.3%. De repente la gente dice, oye, no, pues no será que hay una manipulación en los datos. La verdad es que cuando uno va observando los datos, van teniendo consistencia y a mí sí me hacen mucho sentido. Por ejemplo, cuando ves que las importaciones de bienes de consumo no petroleros crecieron 20%, por más que hay un efecto de la inflación, pues te dice que el consumo en México está fuerte. Y luego ves las actividades terciarias, que ahí se refleja, ventas mayoristas, minoristas, etcétera, y te dicen que creció 4.3%, dices, me hace sentido. Cuando ves, por ejemplo, que las exportaciones manufactureras también crecieron, y te dicen que las actividades secundarias crecieron 2.6%, pues hace sentido, con una muy leve recuperación del sector de la construcción, o sea, 2 meses de crecimiento, porque hay que decir que está muy abajo del desempeño 2018, ¿no? De esos niveles que había llegado. Y las actividades primarias, pues también las exportaciones agropecuarias, si uno las ve, no es lo único que las mueve, pero sí crecieron 3.1% en comparación anual en lo que a la estimación del PIB se refiere. Ahora, si vemos el trimestre a trimestre, resulta que la economía mexicana avanzó 1.1%. Si lo midiéramos como Estados Unidos, que ya ves que ayer se daba a conocer, seguramente algunos cometerán el error de decir, mira, crecimos lo mismo que Estados Unidos, pero Estados Unidos anualiza el dato. Entonces, en realidad, Estados Unidos, si lo medimos como lo hace el INEGI y el resto del mundo, como debería de ser, ellos crecieron 0.26%, nosotros 1.1%. Entonces, la economía mexicana está dinámica. De hecho, si vemos a la Unión Europea, que hoy reportó, creció 0.1%. Entonces, de repente, la economía mexicana está teniendo buenos números. Yo creo que tiene que ver con varios factores. Uno de ellos, obvio, las remesas, que te ayudan en un segmento de bajos ingresos en cuanto al consumo. Obviamente, los aumentos al salario mínimo también contribuyen y, sin duda, esto que se denomina el nearshoring. De hecho, la reflexión, a mí siempre me llama la atención cuando hoy que regresó el presidente, ya referías un poco el contenido, pues se tarda mucho en digerir los datos, no es alguien de datos, claramente, no es necesariamente su audiencia, pero es un argumento político importante, ¿no? Que dijera, fíjense, tengo tan buena salud como la que hoy dio a conocer la economía mexicana, porque sobresale con respecto al resto del mundo. Pero bueno, vinculado a ello, te diría, yo creo que México tendría que estar creciendo a tasas de 5% a tasa anual, si no es que 6%, si realmente pues no estuviéramos haciendo todas estas qué decirte, improvisaciones en el Congreso, en donde se mandan señales muy opacas, ¿no? Avientan todo lo que pueden a la pared a ver qué queda pegado, y eso en el contexto del nearshoring sacarían más, por ejemplo, vía impuestos, que andar tratando de hacer reformas de este tipo, pero como bien lo sabes y siempre me lo dices, es que la cosa es política y obviamente pues sí son criterios políticos, pero a veces podrías alinear los criterios políticos con los criterios No, pues económicos. no sale. No le sale a ellos, pues no le entienden, pues si le entendieran sí saldría, pero bueno, No le sale. así está el asunto. De hecho, se acaban de dar a conocer los datos de las finanzas públicas al primer trimestre. Estoy viendo la hoja de portada, digamos, porque luego te puedes meter al Excel. Pero bueno, de entrada sí llama la atención, por ejemplo, que el impuesto sobre la renta cayó 4.3%. Y ahí, bueno, pues es un poco contrastante con lo que reporta la economía. A lo mejor es eficiencia en captación. El IVA, que ahí no hay tanto, pues es automático, básicamente, también cayó, y ahí pensaría uno que el consumo, pues algo le pasó. El IVA cayó 6.4%, ¿no? Bastante, sí, me llama la atención. En, en lo que se refiere a producción y servicios, o sea, los famosos IEPS, estamos hablando de un crecimiento de 12%. Habrá que ver ahí las gasolinas, que no está desagregado aquí, hasta donde alcanzo a ver. Pero bueno, pues algunos de los datos. En total, los ingresos del sector público cayeron 5.5% en el primer trimestre de este año. Así que feria de datos, mi querido Paco. También están reportando obviamente muchas empresas, varias de ellas, por ejemplo, en el caso de Bimbo, que casi alcanza los 100 mil millones de pesos en el
primer trimestre del año. Tuvo un buen desempeño Grupo Bimbo, digamos, de lo que reportó ayer por la tarde. De hecho, por ejemplo, en lo que fueron un crecimiento prácticamente de 10%, pero te quiero decir que en México los ingresos crecieron 19%, un montón. Su mayor región obviamente es la Norteamérica, Canadá y Estados Unidos. Ya ves que es la empresa, es global, obviamente Bimbo, es la segunda más mayor grande panificadora del mundo. Pero en Estados Unidos es con Pillsbury, con esta que es tejana. La de los Twinkies, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llama? Es que Wonder, ajá. Y luego compró varias españolas, Bakery. Y otra Canadian también que es nada más de la zona del sur de los Estados Unidos, que no me acuerdo cómo se llama. Sí. Que también es muy famosa ahí. Pero pues los señores son los dueños y amos y señores del pan. Sí, en el mundo, mundial, sí. En China hay unas panificadoras grandotas y en Japón, pero no, sí Bimbo ha ido consolidando. En la región Norteamérica creció 4.3%, ahí en su informe de resultados fueron 47.246 millones de pesos y dijeron que aumentaron los precios obviamente. Mientras que las utilidades sí cayeron 9.4%, sobre todo porque ya no contaron el tema de Ricolino, ¿no? Está discontinuado, se la vendieron a Mars, ¿te acuerdas? Así que bueno, eso por ese lado. Luego también reportó resultados trimestrales FEMSA en su conjunto, que ahora tuvo ahí algunos incidentes cibernéticos. Y en el caso de FEMSA también le fue muy bien. De hecho, tenemos el audio de lo que dijo su presidente ejecutivo y director general. 2023 is off to a good start, and we are excited about our momentum. This marks the 8th consecutive quarter that our proximity division has achieved double-digit top-line growth, and the 5th in a row for Coca-Cola FEMSA. While inflation was a factor, we are still proud of the way our teams find a way, time and again, to deliver dynamic growth even as our expand. What this also means is that OXXO and Coca-Cola FEMSA achieved double-digit growth this quarter, on top of double-digit growth period of last year. Bueno, pues ahí lo escuchamos, obviamente contento. Dice, más bien es el director corporativo de FEMSA, Francisco Camacho, dice que el 2023 está iniciando bien, estamos emocionados por el buen momento. Esto marca el 8º trimestre consecutivo en el que nuestra división de proximidad, es decir, OXXO, logra un avance de doble dígito en ventas. Además, esta es la vez que para Coca-Cola FEMSA la 16ª también que ha crecido, mientras que la inflación fue un factor. Estamos orgullosos de que como nuestro equipo encontró una y otra vez para tener un crecimiento dinámico, lo que esto también significa es que OXXO y Coca-Cola FEMSA lograron crecimientos de doble dígito este trimestre, luego de haber logrado en el mismo periodo del año pasado. Y mira, te voy a dar algunos de los datos. FEMSA en total creció justamente 21%, es enorme. Proximidad, es decir, Coca-Cola FEMSA Américas, 22%, porque ahora te acuerdas, compraron allá en Europa, ¿no? Una cadena grande. De estos, cuando vas a las estaciones de tren, venden croissants y todas estas cosas. Oxxos. Sí, como Oxxos. Sí. Pero es enorme ese cadena. Pero grande, sí. Enorme. Coca-Cola FEMSA 12%, como ya veíamos, y Envoy Solutions, que son bastante más pequeños, un 23%, es enorme. Es una empresa realmente extraordinaria. Habrá que ver cómo van resolviendo todo el tema cibernético, que bueno, dijeron que ya está relativamente acotado. En mismas tiendas, por ejemplo, de OXXO, 18% de crecimiento. Es realmente interesante lo que está ocurriendo. Reportaron también, sabes que veía que Sam Altman, el presidente ejecutivo y director general de OpenAI, la del ChatGPT, dice que ya están de regreso allá en Italia. ¿Te acuerdas que Italia? Pues yo creo que absurdamente habían dicho, se prohíbe el ChatGPT. Por Dios, una VPN en 2 minutos y ya tienes acceso al ChatGPT, sí, claro. Es una tontería. Pero bueno, pues seguramente ya ves que está en una gira por todo el mundo, no viene a México lamentablemente, para pues ir teniendo diálogos con respecto a esta tecnología, los modelos grandes de lenguaje natural, que es como se llama. Muy bien. Gracias, Paco. Pacheco.